Estimados jóvenes, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un tema muy importante para nosotros que tiene que ver con el arte moderno y que de alguna manera va a ser evidente cómo los artistas evolucionaron en su tiempo en las diferentes temáticas, en los procesos técnicos y sobre todo también conocer algunos alcances importantes que hace entender y comprender todo el arte moderno. Y para ello tomaremos muy en cuenta, por ejemplo, como que de alguna manera también, aparte de que en la Edad Media priorizó la religión, acá vamos a ver un cambio muy importante, porque aparte de ello se va a dar temas en el bodegón, el retrato y temas históricos, muy de lo común, pero a la vez también algunos temas mitológicos que va a ser por el cual se va a destacar la época moderna, pero también en un sentido eminentemente academicista. Y es allí que si hablamos de la época moderna, vamos a ver pues acá al Renacimiento, específicamente al Barroco, al Rococó, al arte colonial, al arte neoclásico, al movimiento romántico, al realismo, que son eminentemente academicistas, por el cual pues vamos a ver a diferentes artistas con sus diferentes estilos, y que algo también muy importante es mencionar que todo empieza la época moderna, desde la invención de la imprenta, que eso también va a ser muy importante, la invención de la pólvora y también el conocimiento que se va a dar sobre la brújula. Y de esta manera pues hace este acontecimiento muy importante de que surjan los diferentes movimientos o corrientes artísticas importantes que hoy vamos a mencionar, y en esta oportunidad tenemos a hablar del Renacimiento. Que el Renacimiento, ya ustedes por contexto de cultura, ya saben que en el Renacimiento pues habían grandes pintores, grandes artistas como un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, por ejemplo, y qué decir de Rafael. Entonces ellos van a ser los grandes artistas por el cual pues van a tener o vamos a tener mucha influencia también en el Renacimiento en el lado eminentemente pictórico, pero también aparte de ello hay que saber que va a ser una sociedad donde va a ser patrocinada por una parte por la clase alta, que va a tener poder monetario y va a hacer posible que de alguna manera puedan apoyarse a los diferentes artistas, ya sea en vivienda, por ejemplo, alimentación y sobre todo para subsistir en su día a día, por el cual muchos de los artistas van a sentirse protegidos y que de alguna manera eso va a permitir que pudiesen realizar temas convenientes a su medio. Y es así que hoy día vamos a hablar pues en particular del Renacimiento, que va a surgir más o menos en el siglo XV al siglo XVI. ¿En dónde? En Florencia, Italia, pero que también vamos a ver en alguna cierta parte de Roma y Venecia, en algunos de estos escenarios. Ahora, ¿qué destaca del Renacimiento? Es que va a ser un estilo claro, ordenado, en muchos de los casos va a buscar la sencillez y sobre todo la proporcionalidad, y probablemente eso vaya a ser posible que el centro de todo sea volver pues que a lo clásico, volver a la representación de la figura humana como el todo, y que de alguna manera ello también ayude a que haya una mejor armonía y buen gusto por lo estético, que en este caso lo vamos a ver en la figura humana. Pero también, por un lado, que se van a realizar estos temas mitológicos, vamos a ver temas relacionados a la religión. Vamos a ver iglesias que todavía van a pedir encargos sobre estos temas, que también van a ser muy frecuentes y que muchos de los artistas van a desarrollarse. Por un lado, si vamos a ver que va a ser claro, ordenado, vamos a ver que también va a tener pues una característica de elegancia, de serenidad y de armonía, que eso también se va a ver en sus obras artísticas. Pero también ha de destacarse que aparte de que van a seguir utilizando la técnica del temple al huevo, el fresco, el encausto, también vamos a ver otra de las técnicas que ya desde la época media se va a venir develando, que es la técnica al óleo, y que acá va a surgir con mucha más afluencia y va a servir pues de alguna manera proporcionar al artista otros medios posibles para que puedan crear técnicamente mejor. Pero también importante que si ustedes se acuerdan que cuando estábamos viendo de las culturas, vamos a ver que se van a dar pues específicamente en Grecia tres columnas muy importantes que van a ser el dórico, el jónico y el corintio, pero que acá en el Renacimiento vamos a ver que van a innovar con el estilo
compuesto, donde también vamos a ver hojas de acanto, volutas, rosetones que de alguna manera vayan a adornar muchísimo más las arquitecturas. Por un lado eso. Por otro lado también importante destacar que aparte de ello vamos a ver temas alegóricos, que es lo que más se va a resaltar. Ya acá el artista va a tener una secuencia más conveniente a mostrar que desde alguna manera naturalista, idealizada, en donde se pueda más o menos identificar por dónde incide la luz, que eso también es muy importante. Y por otro lado también vamos a ver algunas características propias del canon de belleza que existía en esa época, en donde los ojos eran un poco grandes, las pieles mucho más claras, el peinado también muy conservador y un vestuario más idóneo y adecuado para la época, que es lo que también se van a representar en muchos de los casos. Aparte, por el cual también se destaca muchísimo y que vamos a ver en varias de las pinturas, y específicamente también en las pinturas de Rafael, va a ser algo muy importante la perspectiva, la innovación. Si bien en la época media estábamos viendo un poquito en algunas de las obras como de Duccio, pero acá ya vamos a ver con mucha más afluencia, y es allí que la representación en buscar las tres dimensiones o la espacialidad en la generación de 1, 2 o 3 planos se van a ver por la representación de los personajes, como también la arquitectura, que eso que de alguna manera va a innovarse, y que también vamos a ver la perspectiva lineal, la perspectiva aérea que se van a encontrar y en el cual se van a incidir muchísimo en cada una de las propuestas artísticas por parte de los artistas. Y a la vez también importante conocer que en la medida que los artistas van a poder conocer más la técnica, van a poder desarrollar también diferentes secuencias en contextos históricos, los temas religiosos como estamos viendo acá también se va a dar mucho más consecuente, como lo mencionaba anteriormente, y acá vemos una obra, Los Desposorios de la Virgen. Entonces ya estamos viendo escenas también convenientes que la misma obra va a contar por sí sola. Y vamos a tener grandes representantes, como uno de los artistas mucho más reconocidos que se ha mencionado, que es Leonardo da Vinci. Un gran artista por el hecho de que aparte de que se va a dedicar a la pintura, vamos a ver que va a ser anatomista, arquitecto, paleontólogo, imagínense hasta botánico, científico, escultor, filósofo, inventor, y que va a tener pues muchísimas de las habilidades posibles, en el cual vamos a ver en sus diferentes obras artísticas, como también en algunas invenciones que él va a tener. Ahora, el artista se destaca por un lado por su grandiosidad de conocer las diferentes habilidades posibles, pero también en la pintura por el cual va a destacarse va a ser que va a empezar a trabajar con el esfumato, y eso también le va a aperturar otra manera de estilo propio de poder utilizarlo en sus obras pictóricas. Obras muy conocidas, como ustedes también ya lo deben saber, La Última Cena, muy conocida, pero también tenemos otras como La Virgen de las Rocas, que va a ser una de las obras mucho más importantes, Salvador Mundi, que va a ser también una de las obras que se van a destacar bastante y que de alguna manera también en el mercado del arte va a valer precios exorbitantes. Entonces, por un lado vemos la pintura y por otro lado también estamos viendo los dibujos, que los dibujos también van a ser muy importantes para el artista, por el cual también se conoce el dominio que va a tener en representar la estructura ósea, por ejemplo, o la estructura muscular. Y por otro lado también algunos inventos como es la línea, los trazos más sueltos, la línea valorada, que es lo que más se va a ver, y la gestualidad en cuanto a representar a cada uno de los dibujos que él va a considerarse a representar. Entonces, por un lado estamos viendo a este artista y por el otro vamos a ver a Miguel Ángel Buonarroti, que va a ser también un artista muy importante porque aparte de ser pintor va a ser arquitecto y escultor, y eso también le va a aperturar otras posibilidades de poder generar obras pictóricas. Pero lo que también se le atribuye a él, por ejemplo, es que de alguna manera va a estar influenciado por el manierismo, y que eso también le va a aperturar una manera de representar a la manera del propio artista por ejemplo, en algunas exageraciones corpóreas, por un lado, en el volumen, en tomar en cuenta también esa fastuosidad que se va a ver en las obras, y que por otro lado también vamos a ver que una de las obras más conocidas, que es la Capilla Sixtina, en donde va a representarse el juicio final y otras pinturas a considerarse para su época del artista. Pero también se destaca por otro lado, por ejemplo,
que aparte se va a dedicar su vida a representar temas pues de religión, en este caso en el Vaticano, que es lo que vamos a ver, obras muy distintivas. También vamos a ver obras como el David, que van a ser ya esculturas, o como el Moisés, que van a ser obras muy consideradas, y que mejor también la obra La Piedad, que también va a ser una obra que va a resaltar y va a trascender, no solo que se va a quedar en Florencia, Italia, sino que vamos a ver que también su influencia o su obra va a llegar al Perú. Y acá tenemos pues a La Piedad, un calco que todos o muchos conocemos, que se encuentra en Lampa, Puno. Entonces ahí tenemos evidencia que la influencia no solo llegó en una cierta parte de la misma región, que podríamos decir en Florencia, Italia, sino que también se resaltó a los diferentes contextos. Y por otro lado también va a ser un buen diseñador, en este caso más arquitecto, que podemos ver allí en la cúpula de San Pedro del Vaticano. Entonces, por el cual también se destaca el artista. Otro artista también a considerar va a ser Rafael Sanzio, que va a ser uno de los artistas también mucho más considerados por la manera de cómo va a dominar la figura humana, la representación de los personajes en sus diferentes contextos, y que por un lado también va a seguir trabajando muchísimo en la temática, en este caso de temas religiosos, que también por el cual se destaca. Pero por sobre todo vamos a ver en muchas de sus obras que tiene en arquitectura, y en algunos o muchos en paisajes, que eso también se destaca en la obra de La Disputa del Sarmiento, La Escuela de Atenas, El Parnaso, La Liberación de San Pedro o La Misa de Bolsena, que son obras muy destacables del artista Rafael Sanzio. Y también vamos a encontrar a otros artistas muy destacados, que por un lado que va a surgir el mecenazgo, va a surgir el apoyo por las diferentes personas aristocráticas del momento, del entonces, va a ser posible que artistas como Sandro Botticelli también se sientan apoyados por su mismo contexto, y que de esta manera también puedan permitirles recrear escenas importantes, ya que por ejemplo a él se le va a apoyar muchísimo. ¿Quién le va a apoyar? Va a ser la familia Medici, y ese le va a abrir pues una puerta enorme para que puedan seguir haciendo trabajos considerados importantes en el contexto mitológico, como también retratos, y entre otros. Y ahí tenemos obras como El Nacimiento de Venus, La Primavera, por ejemplo, temas muy considerados para el artista. Y entre otros artistas como Tiziano, por ejemplo, Albert Durero, Giorgione, El Bosco, que también van a por un lado trabajar temas de paisaje, y por otros temas mitológicos, y muy conocidos los temas religiosos, por el cual también se destaca el Renacimiento. Importante del Renacimiento es que no solo se va a quedar allí en Italia, en Florencia, sino que también va a trascender, y qué mejor evidencia verlo acá en el Perú, Arequipa, una de las arquitecturas más conocidas que nosotros apreciamos acá en nuestra Plaza de Armas, la Catedral. Entonces, allí podemos ver un poco de la influencia neorrenacentista, y por un lado la influencia gótica, que también por lo que termina en punta ojival. Eso también se destaca en la arquitectura que tenemos acá en Arequipa. Pero también tenemos otra de las corrientes o movimientos artísticos más influyentes e importantes, que acá sí, de alguna manera el Perú va a tener muchísima influencia, que es el barroco. Claro que por su manera de conocer el dominio del óleo y también el proceso técnico, eso va a permitir que el manejo sea pues mucho más, digámoslo así, más consecuente, en que los escenarios sean diferentes, haya mucho más movimiento en las propuestas artísticas. Como el artista ya va a conocer por un lado el dominio técnico, también vamos a ver que de alguna manera también los reyes y demás personajes importantes de la época van a influenciar y apoyar a estos artistas que tenían pues destacable habilidad hacia las artes pictóricas. Y es allí que vamos a mencionar en el contexto histórico. Es importante que mencionar, por ejemplo, que va a ser todo lo contrario al Renacimiento. Si el Renacimiento era ordenado, acá vamos a ver que va a ser mucho más complejo. Por un lado complejo, por otro lado también vamos a ver desordenado, porque vamos a tomar en consideración que las formas, las variedades de personajes van a ser pues muy amplios en su composición. Es que también el artista ya se va a destacar y va a ser muy reconocido al querer representar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo,
los temas religiosos, los temas mitológicos por un lado, y que también de alguna manera pues su punto de partida lo vamos a tener en Italia, Roma, y va a surgir muy promovido por la Iglesia Católica. Por un lado, estas influencias y en esos espacios donde se van a generar, pues también se toma en consideración que van a seguir bajo las influencias de lo que va a dejar el Renacimiento, que de alguna manera eso va a ser posible para que también las obras se puedan destacar desde sus diferentes perspectivas. Claro está, como lo comentaba, desde sus diferentes dominios técnicos que también van a ser muy importantes poder visualizarlos en las obras, como lo que vemos acá. Pero ¿qué más se destaca en el barroco? Es que por un lado, por ejemplo, la manera de cómo se van a representar los personajes van a ser con bastante movimiento. En algunos casos probablemente se vaya a notar desde un carácter medio ilusorio o artificioso por un fondo simple, plano en algunos casos, y el movimiento que como si fuera el viento que recorre en cada forma, que hace generar que solo se evidencia el movimiento en los personajes, pero en un fondo estático, por un lado, y también por otro lado, como ya dominaban muy bien la técnica, el detalle también va a ser muy importante para el artista, por el cual vamos a ver también exceso de decoraciones, por el cual se van a destacar, y que probablemente ya el artista vaya a dominar también en la representación de las diferentes texturas en cuanto a los metales, a la representación de animales, las telas y sobre todo pues las pieles de los diferentes personajes, que eso también se destaca. Pero también sin olvidar pues que por un lado también se van a representar a estos dragones que de alguna manera hacen dinamizar las obras artísticas de las cuales estamos viendo. Entonces, por un lado también probablemente hayan posturas muy contorsionadas y violentas. Por otro lado, se note las ropas en bastantes pliegues, en movimientos, y pues que de alguna manera haya superposición de algunos elementos unos a otros y que pues estén saturados en muchos de los formatos de los lienzos. Y ahí tenemos grandes representantes, que uno de ellos es Diego Velázquez, uno de los más grandes artistas del barroco. ¿Por qué más grandes? Porque él va a trabajar el claro oscuro por un lado, pero a la vez también va a estar apoyado por la corte, y en este caso por Felipe IV, que va a ser uno digamos de los reyes más importantes para la época y que de alguna manera su influencia va a llegar también al Perú, pero por el cual acá también el artista va a estar al servicio de la corte, considerado uno de, digamos así, a favor o en favor de la corte, y por el cual va a representar varios temas, desde los temas mucho más cotidianos en la realeza, que va a ser representar a la infanta Margarita, que va a ser la hija de Felipe IV, en los cuales también vamos a ver otros temas mucho más cotidianos, como vieja friendo huevos, de una manera mucho más común, pero sin olvidar también el realce del volumen, por ejemplo, la generación del misterio, que también por el dominio de la técnica del magro, que es el cual él va a dominar, va a ser posible que se vaya a desarrollar muy bien en temas cotidianos, religiosos, temas de la realeza y entre otros que también se destacan. Y tenemos a Pedro Pablo Rubens, que va a ser también otro artista para la época muy revolucionario, muy consecuente, que hace también posible, por ejemplo, que vaya a utilizar, digámoslo así, diferentes temáticas, desde la mitología, la religión, la historia, las escenas de caza, temas de paisajes y sobre todo temas de retratos, por el cual también se va a destacar bastante. Su manera o dominio del proceso técnico va a ser que en muchos de los trabajos va a exagerar el volumen utilizando muchísima luz, y las sutilezas de las pieles, por el cual también se destaca en sus obras artísticas. Es importante también detallar que va a trabajar temas de cacerías, por el cual tiene bastantes obras, como temas de representación de animales, como los leones, que también va a aprovechar su dominio técnico para poder resaltar. Entonces, por un lado tenemos a Pedro Pablo Rubens, pero por otro lado tenemos a Rembrandt, que va a ser un pintor holandés también muy conocido y valorado. Ya él también va a tener el dominio del claro oscuro,
y va a tener obras muy consideradas desde temas bíblicos, que también se resaltan, temas religiosos, históricos, mitológicos, y sobre todo los muy conocidos retratos y autorretratos, por el cual también hace conocer su dominio del empaste, en el cual no va a utilizar muchísimos a representar los detalles, sino a expresar con mejor dominio de la pincelada y la carga de materia en los diferentes personajes que él va a retratar. Obras muy conocidas tenemos la lección de anatomía del Dr. Nicolais, por ejemplo. Tenemos también la obra La Ronda Nocturna, que son obras muy consideradas del artista por el dominio que ha tenido para su época poder representarse. Y es allí jóvenes que también podemos apreciar en arquitectura, que van a ser también de alguna manera muy influyentes, no solo allá en donde se va a iniciar el barroco, sino que va de alguna manera a aperturarse, que la influencia se venga acá al Perú, y especialmente vamos a verlo en las iglesias de Arequipa, y una de ellas que tiene poco o mucho más influencia barroca es en la iglesia de la Compañía. Entonces, ahí estamos viendo bastantes adornos, bastante decoración, que por un lado la influencia europea vaya a entrarse en la iconografía, en mostrar en las diferentes esculturas que se están realizando acá, pero por otro lado también la influencia peruana, eso también va a ser posible destacarse en las diferentes figuras o formas que también hacen resaltar esta arquitectura. Y pues de ahí nos vamos al rococó, que va a ser otro movimiento artístico muy apreciado y que se va a diferenciar del Renacimiento y del Barroco. ¿Por qué? Porque las representaciones, por un lado, aún a pesar que va a haber mitología en poder pintarse, se va a destacar porque se va a representar a la aristocracia, a las personas adineradas, a las personas de la burguesía, y que de eso también se va a destacarse. ¿Por qué? Porque ya se va a mostrar pues temas de fiesta, de lujo, temas cotidianos que por un lado que se va a representar cómo era la gente adinerada en sus fiestas, en sus eventos, los vestuarios que utilizaban o lo que ostentaban, tanto en su arquitectura, por ejemplo, en su bisutería también, en la manera de cómo ellas siempre se adornaban y siempre trataban de estar a la moda. Esos son los temas que se van a destacar específicamente en el rococó, y por eso va a estar al servicio de la fiesta, al lujo por un lado, y sobre todo también, pues como estábamos viendo, a un contexto mucho más social. Es allí que también vamos a destacar, por ejemplo, que su comienzo de rococó se va a venir pues más o menos en el siglo XVIII en Francia, en donde vamos a ver la opulencia, por ejemplo, en eso el de destacar a los personajes, digámoslo así, mucho más sensuales, con mucho más movimientos, se van a ver evidentes en la figura humana, pero utilizando colores muchísimo más vivos. Esto quiere decir que el artista ya acá dominaba muchísimo más el óleo, se podía permitírsele poder trabajar desde las diferentes perspectivas hasta los temas mitológicos que tenían mucho más realce para la época, como lo que vamos a ver en las obras de Fragonard, por ejemplo, obras muy destacables que también hace conocer el dominio técnico que tenía, por un lado, o en las obras de las bañistas de Fragonard también, que estamos viendo el dinamismo, el movimiento, por ejemplo, del color de las pieles, del fondo, del paisaje, de las nubes, y sobre todo, pues, allí algunos detalles que de alguna manera alegorizan la obra artística. Es importante también destacar otras características que hace conocer y por el cual de alguna manera resaltan por sobre todo los otros movimientos o corrientes artísticas que hemos visto. Es que el realce, por ejemplo, la autenticidad, el querer demostrarlo con mucha más afluencia, se va a ver en la arquitectura, específicamente en cómo se adornaban las paredes y cómo se decoraban o pintaban los techos, como también algunas paredes altas de las diferentes casas distintivas, como también las propias iglesias, y que de alguna manera esa influencia también vaya a servir para qué,
para que se puedan dar temas de enamoramiento, por ejemplo, temas de aventuras, temas de reuniones sociales, y que en el cual se destaca pues el dominio que tenían estos artistas, como vamos a ver acá la carta de amor de Boucher, que va a ser también uno de los artistas mucho más influyentes para la época por el dominio técnico por un lado, y cómo es que representaba, por ejemplo, acá la facilidad de poder representar los pliegues de los vestidos, de las diferentes formas a representarse, como también vamos a ver las formas medias vaporosas, así, que trabajaban en un paisaje o fondos de escenarios medios también, digámoslo así, un poco artificiosos, que también se van a ver en estos escenarios, de los cuales se están viendo en el rococó. Pero importante destacar algunos representantes como el pintor francés Watteau, que va a ser también uno de los más destacables, porque veamos en su obra que aparte que se va a incursionar en los temas festivos, de fiestas, temas alegóricos, vamos a ver también un poco del tema mitológico, tema religioso, que son los querubines, que van a de alguna manera dinamizar la propuesta artística del artista. Entonces, quiere decir que el artista, aparte de estos temas, digámoslo así, más alegóricos, va a haber temas de payasos, arlequines, de los cómicos italianos, dependiendo de lo que la gente de poder o la gente pudiente podía estar acostumbrada a tener esa cotidianidad, y por el cual el artista también tenía pues esa influencia de querer representar en las diferentes obras artísticas. Importante también destacar a Fragonard, que va a ser otro artista muy reconocido, el pintor francés, por el cual una de sus obras icónicas, que yo espero que ustedes lo hayan visto de alguna manera, que es el Columpio. Esta es una obra muy destacable porque acá pues se cuenta varias historias, y una de ellas es que dice que acá está pues la mujer con el amante y el esposo que le está columpiando, ¿no? Es una suposición o es real, no lo sabemos, pero la escena pues deja mucho que pensar, por ejemplo, porque la mujer está levantando las piernas haciendo que el zapato vuele, entonces algo de picardía, algo que no se acostumbraba a ver para esa época, pero en el cual él trató de representar como lo que vemos en la obra. Pero otro de los temas también característicos del artista va a ser el beso robado. Ya miremos acá el dominio técnico en cuanto a la representación de las telas, la tela translúcida, las telas, por ejemplo, brillantes en satén, que van a ser las que más, de alguna manera, también el artista va a poder dominarlas de la mejor manera y representar a las mujeres con un escote mucho más apretado, la cintura más delgada, y que sobre todo pues como es que acostumbraban siempre ser ellas en un contexto social, ¿no? Por un lado. Pero también es importante destacar al artista Simeón Chardin, que va a ser otro artista que él sí probablemente vaya a trabajarse desde diferentes, digámoslo así, técnicas, porque aparte de representar, por un lado, algunos temas cotidianos, también lo que vamos a ver, por ejemplo, van a ser temas de bodegones, de naturaleza muerta, que es lo que más se le va a destacarse al artista. Va a utilizar las técnicas, aparte del óleo, vamos a ver la técnica del pastel, que por el cual también va a tener un muy buen dominio en la hora de representar algunos retratos. Entonces, son temas destacables de lo que estamos viendo en el rococó. Entonces, que de alguna manera también el academicismo, la manera de representar tan fiel a su contexto, interpretarlo a la manera del artista, cómo se miraba o se veía en cada época, hace posible que cada uno de estos artistas muestren de lo mejor en cada uno de sus obras de arte. Es así, jóvenes, que también podemos hablar del neoclásico, que acá sí ya va a haber otro contexto muy importante, porque aparte de ser pues eminentemente pictórico, va a ser también literario, y que va a surgir en el siglo XVIII y va a abarcar hasta el siglo XIX, y por el cual se van a destacar diferentes temas, aparte de los temas mitológicos, temas históricos, que es lo que también se van a resaltar. Vamos a ver algunos, digámoslo así, influencias filosóficas, temas que vayan con acontecimientos clásicos,
que también vaya a primar en las diferentes propuestas artísticas, como lo que vemos acá en el artista Jacques Louis David, uno de los artistas mucho más considerados por diferentes perspectivas, ¿ya? Porque aparte de que va a ser un buen pintor, también va a ser perseguido por el contexto social de esa época, en el cual probablemente no va de repente o no se va a ver muy bien, digámoslo así, apoyado por su propio contexto, sino que se va a tener que influenciar o de alguna manera también buscar personas que le pudieran brindar ese apoyo y en el cual seguir haciendo temas como lo que vemos acá en la obra La muerte de Sócrates, que es una de sus obras artísticas, y la otra, El juramento de los Horacios, que va a ser también una obra muy destacable para la época. Pues, ¿qué es lo que también se destaca? Es que van a surgir otros artistas como Ingres, que va a ser también uno de los artistas muy polémicos, digámoslo así, porque se va a tener que apoyar en quién, en uno de los máximos personajes conocedores de la época, que va a ser Napoleón Bonaparte, el que de alguna manera pues le va a beneficiar en que le va a brindar la protección y el poder realizar pues obras también convenientes con este tema del personaje Napoleón. Y por otro lado también vamos a ver a otro artista como Mengs, que va a venir a trabajar temas mitológicos. Entonces, acá ya estamos viendo que aparte de los temas mitológicos que se puedan resaltar, estamos viendo temas del heroísmo, el ideal de la patria que podría ser y que por el cual el artista también lo va a representar, y porque y de alguna manera también la búsqueda de la libertad. Estos contextos van a ser muy importantes para que el artista también se pueda resaltar, influenciarse. Y vamos a tener allí que de alguna manera el realismo, que va a ser también otro movimiento pictórico muy destacable que se va a desarrollar en Francia. Y allí vamos a conocer a uno de los más grandes artistas también, Gustave Courbet, que va a seguir influenciado por el academicismo y que su obra, que probablemente en su momento haya generado polémica, es que era la representación de el desnudo, digámoslo así, en el taller, ¿ya? Un desnudo en el taller tan simple que claro que una cosa es que se acostumbraba a que los artistas tuvieran sus modelos y pintaran, pero otra cosa que pintaran este hecho, que pudiese generar mucha polémica por el hecho de mostrar el desnudo con tanta familiaridad, tanta cotidianidad y un contexto social que de repente todavía la gente estaba un poco cohibida a ver, ¿no? Eso va a ser por un lado. Pero por otro lado también vamos a ver a artistas que por un lado que se van a dedicar a la ilustración, y ahí vamos a tener a Daumier, que va a ser un muy buen artista. Pintor, vamos a tener a Millet, a Jules Breton, que van a también trabajar otros temas mucho más cotidianos, o sea, el hecho de que la gente ya pues, se pudiese representar cuando vayan al campo, vayan a cosechar, a sembrar, temas muy cotidianos como ir de viaje de un lugar a otro. Esos temas así particulares de la época de Francia van a ser registrados por estos artistas muy reconocidos. Y es allí que tenemos pues las obras como de Millet, Las Espigadoras, que va a ser un tema en donde se muestra pues el campesinado, a la mujer como acostumbraba estar en esos contextos con su ropaje, y el sol cómo es que caía en medio de todo el paisaje. Y en los otros extremos, por ejemplo de Daumier, que también aparte de ilustrador va a ser caricaturista, grabador, va a ser dibujante, y probablemente también vaya a registrar una escena muy conflictiva, muy fuerte para el contexto, representar a un hombre allí muerto y abajo de él estar un niño ensangrentado. O sea, son temas polémicos porque también en la política, el contexto social va a ser muy fuerte para la época, y que los artistas también se van a ver sometidos y que de alguna manera querer representar o tener la intención de poder representar para de repente pues, ser público los acontecimientos que se daban en esa época, y por el cual también pues se resalta. Entonces, cada época va a tener su contexto social, su contexto que de alguna manera contribuya a que el artista se vea, se sienta influenciado, y que de allí
se vea en la posibilidad de poder crear obras de arte, y por el cual hemos mencionado pues a varios de los artistas que pertenecen a la época moderna. Muchísimas gracias.